Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos ustedes, queridos amigos de Biomédica y del Centro de Terapias Alternativas del Dr. Melo. Bueno, hoy tengo un tema un poco, digámoslo así, aterrizado para ustedes. Es importante que entendamos qué está pasando y cuáles son las situaciones que estamos en esta nueva etapa después de un año de haber tenido una pandemia con el virus COVID-19. Vamos a hacer una actualización en coronavirus del 2021. ¿Qué es lo que nosotros debemos esperar? ¿De qué nos debemos, por qué nos debemos preparar? ¿Y cómo podemos prevenir muchas de las complicaciones que se están viendo en este año de pandemia? Hemos aprendido muchas cosas interesantes después de más o menos alrededor de unos 360, más o menos casi 400 días de tener una pandemia, la primera pandemia de este siglo. Vamos a hablar hoy sobre un tema que se está presentando frecuentemente, pero esto solamente, como digo, no es para alarmar, es para sencillamente que nosotros estemos alerta de cualquier síntoma, cualquier situación y consultemos oportunamente. Vamos a hablar sobre la enfermedad que se está presentando ahora como, digámoslo así, como efecto, como secuela de, de la infección por coronavirus. Recuerde que si a usted le gusta el video, sería bueno que usted me regalara un like, porque esto hace que podamos compartirlo con muchas más personas que quieren saber o conocer, sobre todo una información veraz. Estamos hablando sobre una información 100% científica que va a ser de muchísima ayuda para todos ustedes. Se llama el síndrome inflamatorio de adultos y niños relacionado con el COVID-19. Vamos a hacer una actualización. Tenemos en este momento alrededor de 109.345.354 casos de coronavirus a nivel mundial. De estos hay fallecidos 2.409.963 y se han recuperado 81.377 personas. En este momento, en Colombia, tenemos 2.190.116 casos de coronavirus con 57.425 fallecidos. Imagínense ustedes un dato interesante. El biólogo y matemático Christian Jay de la Universidad de Bath en Inglaterra le dieron la tarea de medir, de saber exactamente cuánto nivel viral hay de coronavirus en todo el mundo. ¿Cuál es la cantidad de virus que tenemos de esta pandemia que nos está afectando? Él contó un poquito de su historia, voy a hablar un poquito porque es muy interesante este dato que les voy a dar inicial. Según las cifras de la página web Our World in Data, cada día 500.000 de personas dan positivo para COVID-19. Sin embargo, somos conscientes de que hay mucha gente que no entra en ese cálculo, bien porque son asintomáticos, no sienten nada, entonces no consultan ni se toman la prueba, o bien porque no se hacen el test, deciden, no, yo voy a dejar así, o bien porque en los países, hay muchos países que no hay posibilidad de hacer test masivos, entonces no se conocen. Otro cálculo estadístico mucho más, digámoslo así, aplomado, es del Instituto de Métricas de Salud y Evaluaciones. A través de modelos estadísticos y epidemiológicos, han logrado detectar que más o menos el verdadero número de contagios diarios está más próximo alrededor de los 3 millones de personas. El biólogo y matemático Christian Yates de la Universidad de Bath empezó a hacer cálculos y el virus mide 50 micrones. 50 micrones es una milmillonésima de metro. Eso es un microorganismo muchísimo más pequeño que una célula. Eso quiere decir que es ultramicroscópico. Pues bien, según los cálculos estadísticos, haciendo las proyecciones epidemiológicas y estadísticas y matemáticas, encontró que
Imagínense ustedes que a pesar de que dan 3 millones de contagios al día y que tengamos ciento y pico de millones de personas en este momento contagiadas, 109 millones 345 mil 354 contagiados y vaya aumentándole a 3 millones diarios, la cantidad de coronavirus que hay en todo el mundo, hizo el cálculo estadístico para saber cuánto coronavirus, ¿saben cuánto es? La cantidad de 120 mililitros, es decir, lo que cabe en una latica de cerveza o de refresco. Esa es la cantidad de coronavirus que nos está infectando en todo el mundo. Ustedes se pueden imaginar que una partícula microscópica, ¿sí?, sea tan infecciosa y que realmente el volumen real de todos los coronavirus sea quepa en una lata de cerveza. Pues eso es biológicamente posible. Básicamente porque como son organismos ultramicroscópicos, solamente se pueden ver a través de microscopios electrónicos. Los microscopios de luz no sirven porque no se detectan. Y es así como lograron detectar qué pasaba. Todos los coronavirus caen en una latica, 120 mililitros. Recordemos que los síntomas clásicos de fiebre, tos, pérdida del olfato y el gusto y la dificultad para respirar son asociados al COVID-19 y en la medida que se van presentando nuevas cepas del virus, en este momento, después hay identificadas la original de Wuhan, más 24 variantes de York, es decir, son 25, más una nueva en Estados Unidos, 26, más la de África, 27, más la de Brasil, 28. Aparentemente está surgiendo una nueva cepa nuevamente en Inglaterra. O sea que tenemos alrededor de 29 virus que son primos. Y la vacuna que hicieron es para solamente el virus de China, el de Wuhan. Y los otros 28 o 27 serotipos, ¿cómo los van a cubrir? Lo que nosotros hacemos siempre, esto es un virus ARN. Lo que nosotros utilizamos para hacer vacunas son virus muertos o virus atenuados que han sido bombardeados con radiación ultravioleta y se mueren, pero queda su estructura y a esa estructura entonces el organismo sí puede coger y defenderse, porque el virus de todas maneras muerto ya no afecta, pero al aplicarlo intramuscular o aplicarlo oralmente, el organismo monta un sistema de defensa, son virus muertos. El problema es que el coronavirus, el virus, la vacuna que hicieron es de un pedacito del virus, que es el que creen que es la proteína, que creen que es la que más está generando inmunogenicidad, que es la capacidad de generar una reacción de defensa en el cuerpo, y antigenicidad, que es la capacidad de creación de un volumen de antígenos en un momento determinado. Pero eso es para solamente la cepa china. Esas vacunas que están poniendo en todo el mundo solamente son para una cepa. Así es que en este momento no podemos predecir qué puede pasar en la pandemia. A medida que conocemos más de la enfermedad, hemos venido encontrando que puede comprometer casi todos los órganos del cuerpo. A medida que va avanzando los casos en comunidades científicas, han venido alertando sobre este fenómeno que se llama síndrome inflamatorio multisistémico en adultos, y luego lo empezamos a detectar en niños y jóvenes, conocido como el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico derivado del COVID-19. Es una afección grave que puede inflamar algunos órganos del cuerpo como el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, el sistema digestivo, el cerebro, la piel o los ojos, y suele incluir hinchazón, enrojecimiento y dolor. Muchos pacientes, aunque no todos, gracias a Dios, sean niños o adultos, bueno, obtienen un resultado positivo o negativo de la prueba de infección por COVID-19. Sin embargo, la obtención de resultados positivos en la prueba de anticuerpos evidencia que muchos de ellos ya tuvieron la infección, es decir, ya pasó la infección. Y después de 1 a 2 meses empiezan a presentar los síntomas de los que voy a exponerles a ustedes en este momento. Por eso es imperativo mantener nuestro sistema inmunológico en buenas condiciones, no importa si hemos tenido o no hemos tenido la infección por COVID-19. Así es que les invito a que aprendamos más de la enfermedad y por favor consulten oportunamente. En este tiempo que hemos logrado atender alrededor de 1.500 pacientes con COVID-19 en la clínica biomédica, el 99.9% de los pacientes salieron adelante y en este momento están sin secuelas.
porque les aplicamos terapias inmunológicas. Fueron alrededor de 6 o 7 tipos de terapias inmunológicas de las que les voy a ir hablando. Por eso, si a usted le gusta el programa, dele like. Los invito a que ustedes realmente, eh, esto es porque básicamente lo vamos a compartir con muchas más personas y es muy importante que usted realmente nos dé un visto bueno. Gracias. Bien, les hablaba de que solamente el 1% de los pacientes se complicaron y fue en personas de edad que no quisieron consultar a tiempo y que terminaron en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, tuvieron la fortuna de que les pudimos aplicar 2 o 3 terapias antes de que se hospitalizaran y salieron adelante. Pudieron recuperarse a pesar de que muchos requirieron oxígeno al 100% o intubación y cuidados intensivos, pues la estancia fue más corta y se mejoraron más rápido, básicamente porque alcanzamos a estimular el sistema inmunológico. Todavía no está bien entendido la causa de ese síndrome inflamatorio secundario al COVID-19 en adultos y en niños y por eso todos estamos en este momento a la expectativa e investigando qué sucede. Hasta en lo que parece ser la etapa de recuperación posterior a la infección, muchas personas desarrollan un síndrome inflamatorio después de algunas semanas, puede ser 4, 6 o 8 semanas. Por eso todas las semanas aprendemos algo más sobre este increíble daño que el virus puede ser capaz de hacer. Si dice el doctor Poland, que es un investigador del MIT, de la Universidad de Massachusetts, donde están haciendo investigación directa sobre COVID-19 y sobre todo investigaciones epidemiológicas. Creo que estamos ya hartos de estar escuchando sobre el COVID-19 y ahí estamos cansados, pero es importante que nosotros aprendamos en este momento sobre lo que está pasando en muchos pacientes. Muchos pacientes es alrededor del 5 al 10%. Y tiene que ver con la constitución genética y la etnia, la raza. Por eso es muy importante que nosotros, que somos hispanoamericanos, latinoamericanos y tenemos raíces indígenas, raíces negras, raíces blancas y tenemos una mezcla, nosotros tenemos una predisposición ligeramente superior al anglosajón puro o a la persona que es, digamos así, que está bien alimentada y que tiene una constitución genética más pura, digámoslo así, entre comillas. El primer síndrome que estamos viendo es el COVID-19 prolongado. Son las personas que lograron salir de la situación, pero quedan con alguna que otra patología. Más o menos la infección remite en 2 semanas. Pero resulta que en un metaanálisis es una investigación en muchos centros de salud del mundo con 21.000 infectados. Las personas asintomáticas o con síntomas leves pueden ser menos contagiosas al parecer porque su carga viral en el tracto respiratorio es mucho más baja. En cualquier caso, con o sin síntomas, los infectados tienen que transmitir el coronavirus entre 10 a 14 días. Eso es lo normal que habíamos visto. Lo que es más importante, pueden contagiar durante el periodo de incubación, entonces, es decir, 2 o 3 días antes de que empiece la tos, la fiebre y la sensación de dificultad respiratoria. En la mayoría de los pacientes, a las 2 semanas, el sistema inmunológico frena la replicación viral y elimina el coronavirus. Esa se llama la fase 1 o la fase aguda. Hay replicación viral y manifestaciones respiratorias, eso fue lo que vimos en este año. Solamente pudimos ver o alcanzamos a ver la fase 1. Que eran las pacientes con dificultad respiratoria, los síntomas, algunos presentaban síntomas digestivos como diarrea, náusea, vómito, fiebre, dolor de cabeza, más los síntomas de dificultad respiratoria, congestión nasal, tos, etc. Aunque muchos pacientes se recuperaron tras esa etapa, algunos progresaban a la famosa fase 2, que es la que les voy a hablar ahora. Este punto coincide con la aparición de una respuesta inmune y anticuerpos, es decir, ya no está el virus, pero sin embargo todavía queda la inflamación. Una reacción inflamatoria que provoca un empeoramiento clínico. Pueden desarrollar una neumonía bilateral, trastornos de coagulación y daños a otros órganos como el corazón, el riñón, el cerebro. Estos pacientes que se complican después de 2 a 4 semanas después del COVID-19, que se llama síndrome de COVID-19 prolongado, requieren también estar hospitalizados y irse a la unidad de cuidados intensivos. A esas 2 fases, arriba descritas, se ha sumado una fase 3, ya hay una fase 3, ya la fase 2 que es la fase crónica, y la fase 3 agrupa complicaciones tardías
y un cuadro residual conocido como síndrome post-COVID tras un mes de padecer la infección. Y es la persona que queda con fibrosis pulmonar, no importa la edad. Lo que buscamos en este momento es que nuestra fase 1 sea la única que podamos tener. Y les voy a enseñar a través de este programa cómo nosotros podemos evitar que esa fase 1 progrese a la fase 2 o a la fase 3, que es una fase degenerativa. La fase 3 ya es una fase degenerativa. Entonces estamos hablando de que hay un montón de complicaciones tardías después del COVID-19 en un grupo importante de pacientes, que es un 10%, que eso es alto. Aunque la infección por el coronavirus con los síntomas desaparece de forma natural en 2 semanas, algunos pacientes no se están recuperando. Esto ocurre porque el daño que produce la infección no se limita solo al pulmón, sino que está afectando al corazón produciendo miocarditis. Entonces el paciente empieza a sentir dolor en el pecho y todavía siente como esa presioncita, y esa presioncita no desaparece, sino continúa ahí en el transcurso del tiempo. También puede presentar tromboflebitis, es decir, inflamación de las piernas, hinchazón, edema. Puede haber daño renal y neuropatías, es decir, el paciente empieza a adormecerse en las manos o empieza a tener trastornos de la sensibilidad. Algunos pueden sufrir hepatitis por COVID-19. Entonces, pues hay una serie de complicaciones. Algunos pacientes, como decía, que te pasan a la fase 3, que se llama neumonía residual o bilateral grave, con una fibrosis pulmonar por una gran inflamación que tuvieron. Así es que es conveniente recoger una buena historia clínica de todos los pacientes y diferenciar al menos 3 situaciones que pueden explicar la patología post-coronavirus. Son generalmente pacientes que han tenido estancias prolongadas en cuidados intensivos, que han requerido ventilación y encamamiento por varias semanas, y eso produce atrofia muscular. Pues, amigos queridos, resulta que cuando una persona está encamada demasiado tiempo, se le atrofian los músculos y los músculos pequeños se atrofian más rápido. Resulta que los músculos intercostales son pequeñitos. El músculo de diafragma también es un músculo muy grande pero muy delgado que se puede atrofiar fácilmente. ¿Qué sucede? Que la persona que está encamada, cuando se le empiezan a ver las costillas, quiere decir que ha perdido masa muscular del tórax. Y por eso empiezan a tener dificultad respiratoria porque los músculos torácicos están debilitados. Por eso es muy importante la respiración activadora del sistema broncopulmonar, que recuerden que es muy fácil de hacer. Con mucho gusto, voy a mandar, por favor, díganme que ustedes quieren la respiración activadora del mecanismo broncopulmonar, pónganme un like y diga, yo quiero la respiración activadora del mecanismo broncopulmonar, porque es importante para que usted se recupere completamente de los pulmones después de un COVID-19. Es fácil de hacer y usted la puede hacer en su casa, es sencilla y usted la puede hacer 2, 3 o 4 veces al día con el fin de activar los mecanismos de limpieza broncopulmonar. Así usted no la tenga y usted no haya tenido COVID-19, mándeme su like y con mucho gusto le envío. Y recuerde, mándeme también a mi WhatsApp 302-643-7767, que usted quiere que le mande la respiración activadora del mecanismo de limpieza broncopulmonar con muchísimo gusto. Y allí les explico cómo hacerlo para empezar a limpiar sus bronquios y de una manera natural, sin medicamentos, que le pueda ayudar a usted a aflojar flemas y a terminar de limpiar y sobre todo fortalecer los pulmones. La segunda fase que encontramos en los pacientes que tienen COVID prolongado es que por daño permanente de los órganos afectados en la infección aguda. Es el caso de lo que hablamos de la fibrosis pulmonar tras una neumonía grave o una insuficiencia cardíaca por una miocarditis o embolismos pulmonares. Y encima de eso puede producir pericarditis, y entonces el paciente siente no solamente dificultad para respirar, sino dolor en el pecho causado por una inflamación del pericardio, que es la membrana que recubre el corazón. Y esa pericarditis hace que el corazón se constriña y que empiece a causar dolor precordial. Y empieza el paciente a fatigarse y a tener dificultad respiratoria y una muy difícil recuperación. Y además se ha encontrado también que hay una persistencia de la replicación viral durante varios meses en algunos pacientes, junto a una sintomatología en pacientes con, lo que pasa es que son pacientes que están inmunodeprimidos. Por eso, ojo, cuidado con el uso de esteroides.
Si usted es un paciente que tiene artritis reumatoidea y está tomando esteroides, usted tiene un riesgo de que el virus no desaparezca de su cuerpo fácilmente. Por eso cuidado con aplicarse esteroides, prednisolonas y todas las cosas que son para la fase aguda, que han sido muy útiles para la fase aguda del paciente con COVID-19. Se aplican una sola vez, pero un paciente que lo tome de manera prolongada produce una inmunosupresión que le puede hacer que haya una replicación viral persistente por varios meses. Y eso hace que la persona esté continuamente infectada. La última situación con replicación viral mantenida recuerda a otros virus, como el virus de la hepatitis E, que es un virus ARN también, el virus sincitial respiratorio, el virus que produce hepatitis crónica y algunos daños a nivel general del cuerpo. Solamente, gracias a Dios, un 5% de los pacientes que padecen COVID refieren persistencia de los síntomas después de 2 semanas. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de estos pacientes son fatiga, dificultad respiratoria, tos y sobre todo alteraciones del olor y el gusto, y dolores articulares y musculares, artralgias. Ese se llama síndrome de COVID prolongado. Son pacientes con infección aguda por coronavirus en los meses previos que refieren no haber recuperado su normalidad. Y es un 5% de los pacientes. Eso es muy elevado. Dificultad de concentración, cansancio, depresión, dolores musculares y articulares, dolores de cabeza, palpitaciones, pérdida del pelo y además de vez en cuando pequeños picos febriles. Muchos dicen haberse envejecido tempranamente. Claro, cuando una persona está sometida a ese flujo fuerte de tanta reacción inflamatoria, empiezan a sentirse tan angustiados que aparte de producir citoquinas proinflamatorias que producen fiebre y el dolor y la fibrosis pulmonar y la inflamación severa, también generan cortisol, adrenalina e insulina, que son las hormonas del estrés, y eso produce un envejecimiento prematuro. Estamos viendo también otro efecto secundario del COVID-19 que se llama síndrome de fatiga crónica posterior al COVID-19. Es un cuadro de fatiga después del virus, en donde los pacientes empiezan a sentirse mucho cansancio, un excesivo cansancio. Para eso hay varias terapias que nos ayudaron muchísimo. Una se llama terapia de Myers y otra se llama terapia ascórbica. Hay varias terapias, una terapia que se llama terapia multireactiva y una que se llama terapia desintoxicante. El protocolo que nosotros usamos para los pacientes que tienen dificultad respiratoria y tienen fibrosis pulmonar es empezar a aplicar mesoterapias broncopulmonares, que son puntos específicos para desinflamar los pulmones y ayudar a que la fibrosis pulmonar vaya bajando y podamos ayudar al pulmón a regenerarse. Otra utilización, nosotros estamos utilizando también una terapia que se llama terapia autohemovacuna con plasma autólogo. Utiliza el plasma del propio paciente, se mezcla con medicamentos homeopáticos y se coloca nuevamente en intramuscular. ¿Eso para qué es? Para ayudar a activar todas las defensas y ayudar a que el paciente se recupere de las secuelas. Inmediatamente aplicamos una terapia desintoxicante porque sabemos que los pacientes que han tenido infección por coronavirus han tenido que tomar 20.000 pastas, se han aplicado 30.000 inyecciones porque el susto, y además han ido controlando la infección, pero están saturados. Y lo que encontramos en pacientes que han tenido secuelas de COVID-19 después es una gran congestión hepática del colon, el sistema linfático. Y lo primero que aplicamos, la mesoterapia broncopulmonar, la autohemovacuna y la terapia desintoxicante. Ese es el protocolo que estamos usando en este momento, que es 100% natural y ayuda a empezar a limpiar o eliminar las secuelas del virus. Inmediatamente colocamos terapias inmunológicas como la que le digo, la terapia ascórbica, la terapia de Myers. Hay una terapia que se llama terapia inmunológica que hace que empecemos a generar una serie de reacciones que eliminen los rastros del virus y la reacción inflamatoria para que queden solamente los anticuerpos, que es lo que nosotros realmente necesitamos. Generar una reacción de anticuerpos que nos ayuden a mantenernos saludables en el transcurso del tiempo. Y esperemos que esos anticuerpos que fueron por el virus chino sirvan para las otras 28 cepas. Por eso es muy importante que nos sigamos cuidando y que usted no se crea invencible
ni que se crea Superman porque ya tuvo la infección, porque usted puede tener una recaída o una reinfección por otra cepa diferente. En este momento hay reportes de que el virus que viene de Brasil ya entró a Colombia. A pesar de que el presidente intentó detener el tráfico entre Brasil y Colombia por el Amazonas, no se pudo hacer. Ese virus se replica rápidamente y pasa rápidamente y por eso básicamente estamos en este momento en un estado de expectativa sobre las nuevas cepas que están apareciendo. Sin embargo, esa fatiga crónica también se trata a través de las terapias alternativas y utilizando medicamentos naturales que ayuden a regenerar el cuerpo, como las megadosis de vitamina C que estamos aplicando, como la utilización de cisteína, la cisteína inyectable, que es lo que aplicamos en la terapia desintoxicante con la sulfadenosila y la metionina, que son medicamentos que son inyectables que se aplican en los sueros, hacen que usted empiece a desintoxicar su hígado, que su pulmón, su riñón, su sistema linfático se empiece a desintoxicar y así usted se empiece a sentir mejor. Esas son para pacientes complicados. Pero hemos encontrado que para poder mantener un sistema inmunológico alto, usted debe consumir el zumo antiinflamatorio de limón, ajo, cebolla y sábila todos los días en ayunas y debe hacer que su grupo familiar lo consuma. Básicamente sí hemos encontrado que en los estudios anteriores en SARS-CoV-1, perdón, el virus de la neumonía atípica que dio anteriormente, el virus de la influencia aviar, el virus de la gripa porcina y el virus de la influenza son sensibles a la quercetina, al ajoeno y a la lisina del jugo antiinflamatorio, es decir, al ajo, la cebolla, el limón y la sábila, que son muy importantes para que usted se limpie todos los días y usted mantenga en general la vía respiratoria lista para poder defenderse más rápidamente del virus. Se ha demostrado también en estudios clínicos abiertos que están para todos ustedes cómo la quercetina, el ajoeno y la lisina son capaces de neutralizar el virus SARS-CoV-2, es decir, el coronavirus, el COVID-19. Así es que es el momento para empezar a consumir todos los días el zumo de limón, ajo, cebolla y sábila, con un poquitico de aceite de ajonjolí extra virgen o aceite de oliva. ¿Por qué? Porque tienen ácidos grasos antiinflamatorios que lubrican toda la vía respiratoria y permiten que usted, el mecanismo de limpieza broncopulmonar que se llama escalador mucociliar, no se paralice, que eso es lo que pasa con la mayoría de los pacientes con infecciones virales. La primera línea de defensa de la vía respiratoria se llama escalador mucociliar y cuando llega una infección, las células del escalador mucociliar se pueden paralizar y se debilitan y se pierden. Por eso el paciente empieza a sentir mucho ahogo de asfixia porque no puede, el escalador mucociliar lo que hace es hacer que toda esa flema suba y se pueda eliminar. Lo que hemos encontrado en los pacientes después de aplicar la mesoterapia broncopulmonar es que empiezan a arrojar grandes cantidades de flema porque su escalador mucociliar empieza a volverse activo nuevamente y se empieza a regenerar. Por eso les vamos a entregar a ustedes un jugo antioxidante que se toma un vaso diario cada miembro de la familia. Primero tómese el jugo antiinflamatorio y después tómese el jugo antioxidante, por favor deme like. Vamos a darle un jugo antioxidante que tiene vitamina D3, que tiene beta-carotenos y que tiene una gran cantidad de oligoelementos como zinc, manganeso, cobre, cobalto, que son antivirales naturales y que son grandes estimulantes del sistema inmunológico. Al consumir alimentos funcionales, hacemos que nuestro cuerpo esté saludable. Y es fácil, es una sola vez al día. Y usted puede prevenir muchas enfermedades. Nos quedó en el tintero el síndrome de fatiga crónica y hablar sobre el síndrome de falla en adultos y en niños, que es muy importante que lo detectemos para consultar oportunamente. Lamentablemente llegamos ya al final del programa. Por favor, recuerde, respiración activadora del mecanismo de limpieza broncopulmonar. Pídalo, déme like ahorita mismo y pídalo a través de Facebook Live o a mi WhatsApp 300-264-3767. Y también la receta del jugo antiinflamatorio y del jugo antioxidante con muchísimo gusto. Como siempre les agradezco su sintonía
Y si ustedes quieren, por favor, díganme. Seguimos hablando sobre esta actualización. Queda solamente, yo creo que una segunda entrega para todos ustedes para dentro de 8 días. Y si no, vamos a continuar hablando sobre la paz interior, que es muy importante. Así es que ustedes díganme, por favor, envíenme qué quieren ustedes de lo que hablemos, porque resulta que la pandemia escondida después del COVID-19 es la depresión y la angustia y el miedo. Por eso es muy importante aprenderlo a manejar también. Así es que estamos para servirles a todos ustedes. Como siempre, gracias por su sintonía. Les deseo muchas bendiciones en esta semana. Hasta pronto, amigos. Con mucho gusto estamos listos para todos ustedes. Bendiciones. Que estén muy bien. Éxitos para todos.